El tema que me asignaron para esta mañana, para iniciar, es el Evangelio para la iglesia. Yo no sé lo que entra a la mente de cada uno de nosotros cuando oímos una frase como esa, porque diferentes cosas pueden venir a nuestra mente y diferentes formas hay para abordar este tema. Por un lado, yo no quiero asumir que todo el mundo que está aquí entiende lo que es el Evangelio, pero yo pensaría que en una audiencia como esta probablemente la gran mayoría entiende lo que es. Lo que yo sí creo, por experiencia aquí y no aquí, que la gran mayoría de los hijos de Dios, no sé qué por ciento le quiere asignar, no entiende las implicaciones del Evangelio para nosotros y para la iglesia. Yo creo que estoy más convencido de eso que quizás de lo otro. Quizás la mayoría de nosotros hemos oído de alguna manera completa e incompleta lo que el Evangelio es, pero cuando veo lo que ha estado ocurriendo y cuando me siento en un cuarto de consejería, entiendo que menos gente entiende las implicaciones para la vida diaria del creyente y de la vida de iglesia, que menos entendimiento hay con relación a esas cosas. No estaba seguro, llamé de hecho al pastor Jacobis y tuve una conversación con él acerca de los diferentes temas que me tocaba abordar, porque quería tener el entendimiento que ellos tuvieron cuando comenzaron a planificar esto, y no estaba seguro cuál sería el texto que escogería, pero al final me detuve y aterricé en un versículo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el primer capítulo, ya hacia el final. Y yo quiero leerte ese versículo y luego pausar para orar. Escucha. Y cada palabra que está aquí cuenta, porque la inspiración ha sido verbal, palabra por palabra. Escucha la primera palabra, solamente. Es como si no hubiera nada más, aunque lo hay. Pero el énfasis de Pablo ahora en lo que él está tratando de comunicar es como afinen el entendimiento, solamente compórtense o vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Solamente. Eso solo está cargado de contenido. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, escucha, por la fe del Evangelio. 2 veces la palabra está ahí. Y Pablo dice, yo solamente aspiro a que esto esté ocurriendo. Pablo está hablando de una manera de vivir que honre el Evangelio. Él usa la palabra digno o digna en el griego clásico anterior. Esa palabra era usada para hacer referencia a una balanza que estaba perfectamente equilibrada, de manera que si aquí habían 50 libras de peso, de este lado debiera haber el mismo peso, mantener en equilibrio. De manera que Pablo está diciendo, el llamado del Evangelio tiene un peso, asegúrate que tú vives de acuerdo al peso que el llamado que te hicieron tiene. Y yo quisiera, antes de exponer ese versículo, que ese es el versículo central para nosotros hoy, yo quisiera abordar lo que es el Evangelio, definir el Evangelio, pero no sin antes pausar un momentito y decir, probablemente en la iglesia de Filipo estaba ocurriendo algo que le hizo a Pablo entender, ellos no están honrando el Evangelio. Ellos no han entendido lo que el Evangelio es. Algo estaba en la congregación, porque recuerden que estas cartas eran leídas en público. Nosotros recibimos un email, lo leemos en privado. No, en esa ocasión la iglesia recibió una carta. No fue el pastor de la iglesia de Filipo, la iglesia, a los filipenses. Esto es para todos. Y en un servicio como este se leía la carta. La pregunta sería, ¿qué estaba pasando? Permíteme orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de entrar a tu palabra, encontrar tu sabiduría, pero más que todo encontrarte a ti en lo que tú revelas acerca de ti, de tu plan de redención. Padre, cada vez que tú revelas algo que nosotros necesitamos conocer, de frente o detrás de eso que tú revelas está tu carácter. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a verlo de tal manera que pueda impactar el mío, cambiar el mío,
y que yo pueda seguir creciendo a la imagen de tu Hijo. Gracias por Cristo en una cruz, y todavía más, gracias por un Cristo resucitado hoy a la derecha tuya, desde donde gobierna y desde donde intercede y desde donde nos cuida y nos preserva. En tu nombre, Jesús. Amén. Decía que yo quería comenzar definiendo el Evangelio, porque una cosa es definir el Evangelio y otra cosa muy diferente es vivirlo. Y Pablo le está diciendo, solamente ocúpense de vivir de una manera digna del Evangelio. Una cosa es definir el Evangelio y otra cosa diferente es tener una vida definida por el Evangelio, que sería mejor. Una cosa es predicar un sermón, como yo voy a hacer esta mañana y mañana y esta tarde, de 1 hora quizás, y otra cosa es salir a vivir lo que acabo de predicar en 50 minutos o 1 hora. Entonces, para poder entender a qué era que Pablo estaba llamando a esta gente a que honren, yo quisiera usar al mismo Pablo para comenzar a definir el Evangelio y luego comenzar a ver sus implicaciones para la iglesia. Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia inmadura, carnal, donde abundaron los dones, donde Dios se manifestó de manera extraordinaria, pero era una iglesia inmadura, de hecho los llama niños, le dice, cuando estuve con ustedes tuve que darle leche y todavía lo único que puedo darle es leche, quizá un par de años después cuando le estaba escribiendo, no han crecido, están en el mismo lugar. Y antes de cerrar, él define para ellos el Evangelio. Y escucha cómo él lo hace. Capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio. Os hago saber. Es como, ok, nos va a decir algo acerca de esto. Que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Escucha ahora, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Eso es importante, yo no lo diluí, yo no lo cambié, yo no lo alteré, yo te entregué lo que recibí. ¿De quién lo recibió? De Cristo Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Independientemente de lo que nosotros pensemos que el Evangelio es, algo está claro, es que es un mensaje relacionado a la persona de Cristo, a su muerte y a su resurrección. No puedo definir el Evangelio ni entender sus implicaciones sin pensar en la vida de Cristo, en su muerte, su propósito, lo que consiguió y en su resurrección. De manera que esos dos grandes eventos como que actúan como dos portalibros para decirme o definirme el mensaje del Evangelio. Y una vez más, Pablo le dice, yo les entregué lo mismo que recibí. Lo mismo que recibí del Señor, así le entregué, no difiere en nada. Y eso ya de por sí es un reto, porque nosotros necesitamos tomar el Evangelio que recibimos en la palabra de Dios y pasarlo a la próxima generación sin que difiera absolutamente en nada a lo que Pablo escuchó de parte de Cristo directamente 2000 años atrás. Eso ya es un reto. No podemos adulterarlo, no podemos diluirlo, no podemos negociarlo. Por eso Pablo dice, el Evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Si una iglesia negocia el Evangelio, dejó de ser iglesia. No importa cómo se llame. Lo que define la iglesia es el Evangelio. La iglesia nace por el Evangelio. La iglesia se sostiene en el camino por el Evangelio. La iglesia que negoció el Evangelio dejó de ser iglesia. Si no predica el Evangelio de una manera que sea congruente con lo que Pablo recibió y escribió, dejó de ser iglesia. El mensaje donde Cristo no es el centro, no es el Evangelio. Un mensaje donde haya un Cristo más o un Cristo menos, no es el Evangelio. El Evangelio de mi comodidad no es el Evangelio. El Evangelio de mis intereses no es el Evangelio. El Evangelio de mi sanidad física no es el Evangelio. El Evangelio de proclámalo y recíbelo no es el Evangelio. El Evangelio de la prosperidad no es el Evangelio.
Solo el Evangelio de Cristo es el Evangelio. El mensaje centrado en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Hermanos, nosotros como iglesia no podemos seguir predicando un evangelio que atrae a las masas, pero no convierte a nadie y no transforma a nadie. No podemos hacer eso y tenemos incluso que recordarnos eso a nosotros mismos, que el evangelio por definición es transformador. El evangelio por definición tiene el poder de conversión. Que la gente se venga en multitudes quizás no sea el caso. Muchas de las multitudes que estaban con Cristo lo dejaron justamente cuando Él comenzó a definir el evangelio. Cuando Él comenzó a definir sus implicaciones. Cuando Él comenzó a hablar de que había que comer de su cuerpo y beber de su sangre, con todo lo que eso implica, la gente comenzó a dejarlo. Hasta el punto que parece ser que en un momento dado quedaron los 12 discípulos. Y Él tuvo que decirle, ¿ustedes se quieren ir también? Entonces nosotros no podemos continuar con un evangelio que predica bendiciones físicas, emocionales, espirituales, pero que no le recuerda al incrédulo, cuando se lo estamos presentando, que hay un costo que pagar. ¿Qué hombre va a la guerra si no calcula primero el costo? ¿O qué hombre construye algo y no calcula primero lo que le va a costar? Eso salió de las palabras de Cristo. No podemos seguir predicando un evangelio que no le recuerda al creyente, ya hablé del incrédulo, ahora del creyente, sus responsabilidades para con el evangelio. Escucha esta cita de Michael Green, es un autor norteamericano que escribió un libro acerca de evangelismo a través de la iglesia local en nuestros días. En el otro extremo, y más comúnmente, es fácil ver un cristianismo pasteurizado, tal como la leche, que es tratada y embotellada antes de ser servida. Vemos un evangelismo sin radicalismo, que no le molesta a nadie, no desafía a nadie, pero que tampoco transforma a nadie. Es un evangelismo que no tiene nada que ver con un cambio radical, sino que es un proceso gradual de osmosis para entrar en el sistema eclesiástico. Esto está muy alejado del modelo de Jesús, el extremista más radical que el mundo haya visto, que siempre estuvo desafiando a hombres y mujeres a dejar sus formas egoístas de vivir para seguirle. La iglesia frecuentemente ha domesticado a Jesús y ha debilitado las buenas nuevas. ¡Wow! El mensaje pasteurizado, Jesús domesticado y las buenas nuevas debilitadas. Wow. Permítame ofrecer una definición, no la definición, una definición con varios componentes de lo que es el Evangelio, para luego comenzar a ver las implicaciones del Evangelio a nivel personal y a nivel de la iglesia, que no son muy diferentes en un sentido, porque nosotros somos la iglesia. Podemos decir que el Evangelio es la oferta de salvación de parte de Dios hacia el ser humano que pecó contra Él y que lo hizo pasar a un estado de condenación. Esa es la primera parte del mensaje. Esa es las malas nuevas. Las buenas nuevas. Dios en su misericordia decidió no condenar a toda la humanidad y envió a su Hijo para cumplir a cabalidad toda la ley. El cumplimiento de la ley por parte de Cristo es parte de las buenas nuevas del mensaje. Y habiendo cumplido la ley, no antes, Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como sacrificio penal y sustitutivo por el pecado del hombre, aplacando así su ira. Sacrificio penal porque pagó por la deuda y sustitutivo porque murió en mi lugar. Ahí están los dos componentes importantes. Y al tercer día resucitó, que es lo que Pablo menciona, y dejó la tumba vacía, con lo cual él comenzaba a cumplir las promesas y que garantizan las demás promesas. Entonces es un mensaje de buenas nuevas que oferta una vida eterna, el perdón de pecado y una vida eterna a expensa de la sangre que Cristo derramó en el Calvario, con promesas eternas que Él garantizó con la resurrección. La razón por la que ofrezco esta definición, porque entiendo, y hay otras, pero los componentes no deben ser diferentes, que esa definición me permite ver o presta atención a la santidad de Dios que fue violada cuando el hombre cayó.
que esa definición preste atención a la incapacidad que cada uno de nosotros tenemos para cumplir la ley, aún después de ser regenerado. Presta atención a la seriedad del pecado que requirió la muerte del unigénito, a la necesidad de la gracia, porque nosotros no podemos cumplir un estándar tan alto. Hermanos, yo no sé, para comenzar a ver las implicaciones del Evangelio, si tú has pensado que tu pecado y el mío eran tan horripilantemente grandes y severos que requirió la muerte de Dios para pagarlo. Requirió la muerte de la segunda persona de la Trinidad para pagar por el daño que Adán y todos nosotros hemos cometido y su resurrección para reivindicar la santidad de aquello que había ocurrido en el jardín del Edén. Yo creo que cuando comenzamos a meditar en esas cosas, comenzamos a tener una mejor idea de las implicaciones del Evangelio. En el mensaje del Evangelio, yo decía, hay un elemento que frecuentemente es pasado por alto y es cómo Cristo cumplió la ley. A eso es que llamamos en teología la obediencia activa de Cristo. Cuando Él activamente, durante 30 años, digamos, cumplió la ley a cabalidad, desde que nació hasta que murió, porque eso es lo que lo calificó para ir a la cruz. No podía ir a la cruz sin haber cumplido la ley anteriormente. No pudo haber llegado el día antes, aparecerse como ser humano, sacrificarse el día siguiente, porque había un requerimiento de cumplir la ley. Y luego cuando Él va a la cruz y no abrió su boca, eso es lo que llamamos la obediencia pasiva de Jesús o en teología. Y lo menciono porque R.C. Sproul, uno de nuestros teólogos contemporáneos que murió recientemente, con frecuencia nos recordaba que si lo único que Cristo hubiese hecho era ir a la cruz, Él me perdona mis pecados, me lo deja en un estado neutral. Porque yo no entro a la gloria simplemente con el pecado perdonado, yo necesito méritos. Y yo no los tengo, ni tú tampoco. Y es la vida de Jesús en completa obediencia a la ley de Dios lo que acumula los méritos que a ti y a mí nos son traspasados, contados a nuestro favor y que nos dan entrada a la gloria. Entonces, si meditas en el mensaje del Evangelio, con todos los componentes que hemos mencionado, tú comienzas a ver que nuestra responsabilidad frente a Dios, frente a la iglesia, frente al mundo que nos ve a nosotros y que no conoce el Evangelio, es monumental. Porque tu vida y la mía deben ser dignas del Evangelio, deben tener el mismo peso del Evangelio, de acuerdo a lo que Dios inspiró a través del apóstol Pablo. Y él dice, solamente ocúpate de eso. Dado lo que estaba pasando, yo quiero que te ocupes solamente de que honres el Evangelio. Entonces, cuando vimos lo que el Evangelio es, déjame comenzar a desempacar un poco algunos de esos componentes que tú y yo tenemos que reflejar en nuestras vidas. No hay duda de que para escribir el Evangelio con sangre hubo una humillación de parte del Hijo que se encarnó y se hizo hombre. Si el mensaje del Evangelio que me salvó requirió la humillación de Cristo, el orgullo en el cristiano es una contradicción del mensaje. El orgullo en medio de la iglesia de Cristo es todo lo opuesto de lo que el mensaje implicó. Y cuando nosotros lo vemos, eso es un reflejo de que el Evangelio quizás echó raíces en mi mente, pero no transformó mi corazón. De que yo entendí la semántica, la gramática, el contenido, si tú quieres, del mensaje, pero yo no entendí las implicaciones. Y esa falta de humildad dentro de la iglesia, en los miembros de la iglesia, ha sido fatal a nivel personal y a nivel de la iglesia. Un hombre cautivado por el Evangelio. Imagínate, cuando digo cautivado, yo puedo pensarlo en términos de algo hermoso, me cautiva, pero piénsalo de otra manera. Fui cautivado, o sea, soy preso del Evangelio, por así decirlo.
Un hombre cautivado por el Evangelio es manso y humilde y no polémico y argumentativo. Es un hombre que ha entendido la humillación de Cristo y ha aprendido lo que es a ir como oveja al matadero sin abrir su boca. En la definición del Evangelio que te presenté hay un componente de sacrificio de parte de la segunda persona de la Trinidad que muere en mi lugar. Si eso es cierto, que el mensaje que a mí me llevó de la muerte a la vida requirió el sacrificio de Dios hecho hombre, entonces la implicación es que yo necesito vivir ese Evangelio para estar a su altura de una manera sacrificial. Mi vida debe ser ofrecida como un sacrificio. Hermanos, yo no sé si tú eres líder, si tú eres pastor o qué posición ocupas, pero nosotros los líderes no tenemos más privilegios que nadie. Nosotros tenemos más responsabilidad que otros. Pero nosotros no tenemos más privilegios que nadie. Nosotros somos simplemente, de acuerdo a lo que Pablo le comunica a los corintios, nosotros somos simplemente siervos o servidores de Cristo y administradores fieles, que estamos tratando de serlo, de los misterios de Dios. Más nada. Cuando Pedro escribe como apóstol, él dice, yo, Pedro, apóstol y anciano con ustedes. Uno más, con una mayor responsabilidad delante de Dios. Número 3, cuando tú consideras el mensaje del Evangelio, como lo mencionamos, hay una gracia o una dosis de gracia, que la única manera de poderla definir es gracia sobre gracia, para usar el mismo vocabulario de Juan 1. Cuando Cristo lidió con mi pecado, para lidiar con mi pecado y para lidiar con mi pecado cuando me convirtió y continuar lidiando con mi pecado hoy en día, se requiere una dosis de gracia sobre gracia. Y si eso fue verdad para lidiar conmigo en el pasado y en el presente, eso tiene que ser verdad de mi vida para contigo y de ti para conmigo. Tú necesitas, para exhibir el Evangelio, honrar el Evangelio, ejercer la gracia hacia tus hermanos cristianos y hacia tus hermanos incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gracia de Cristo me encontró, yo no creía. Y por consiguiente, yo necesito, para estar a la altura del Evangelio, poder tener una gracia que refleje por lo menos una parte importante de la gracia que yo recibí. Y número 4, cuando consideramos la definición del Evangelio presentada, no hay duda de que hay un perdón incondicional de parte de Dios hacia el hombre. Entonces, si Dios me perdonó de manera incondicional para reconciliarme con el Padre, déjame decir eso otra vez para poder decir lo otro. Si Dios me perdonó de manera incondicional para reconciliarme con el Padre, las irreconciliaciones dentro y fuera de la iglesia representan una contradicción de lo que ocurrió con nosotros. Si para yo poder pasar de la muerte a la vida, llegar a ser cristiano, requirió que Cristo fuera a la cruz y escribiera el Evangelio para reconciliarme con el Padre, las irreconciliaciones entre hermanos que fueron comprados a precio de sangre, y luego las irreconciliaciones con gente fuera del cuerpo de Cristo, donde nosotros nos sentimos irreconciliados, son una contradicción de lo que ocurrió con nosotros. El Evangelio en el corazón de un creyente que conoce a Dios debiera producir una persona misericordiosa y no rencorosa. Una persona misericordiosa y no rencorosa. De hecho, en el Sermón del Monte, Cristo enseñó, bienaventurados los pacificadores. No dijo bienaventurados los argumentadores. Bienaventurados los defensores. Bienaventurados los que definen bien la pacificación, no, los que viven la pacificación. Los que son misericordiosos, los que perdonan, muchas veces de manera incondicional. ¿Sabes qué, hermano? La mayoría de las veces conversando, y esto no lo digo pastoralmente, y lo digo muchas veces con dolor en mi alma, no de manera
condenatoria, que no me gusta hacer las cosas de esa manera, porque no hacemos nada enseñando condenatoriamente. Pero nosotros no pensamos acerca de esas implicaciones porque hemos aprendido a estar satisfechos conociendo la verdad, pero sin vivirla. Hemos aprendido a estar satisfechos conociendo la verdad, pero sin vivirla. Pero eso no honra el Evangelio. Eso no permite que otros vean el poder del Evangelio transformando vidas. El mundo que está allá afuera no lee la Biblia. Eventualmente queremos que la lea, pero ellos no leen la Biblia. Ellos leen tus vidas. Y la única manera que ellos pueden tener como una idea de lo que quizás el Evangelio puede hacer es si ellos ven vidas transformadas hasta el punto que les llame la atención y digan, oh, wow. Y que luego quieran saber un poco más de aquello que a ti te cambió. Y el Evangelio frecuentemente dentro de la iglesia lo vemos como algo que el incrédulo necesita. Pero ¿sabes qué? Si tú analizas los componentes que vimos, yo estoy en necesidad como creyente y como pastor de las mismas cosas hoy que de las que yo necesité cuando era incrédulo. El incrédulo necesita, y yo también, la gracia de Dios. El incrédulo necesita, y yo también, convicción de pecado al día de hoy y arrepentimiento que viene de parte de Dios. El perdón de Dios, otorgado por gracia al pecador, por los méritos de Cristo, yo lo sigo necesitando todos los días. Yo no sé tú, pero yo lo sigo necesitando. La confianza o la fe que yo deposité la primera vez en Cristo Jesús, yo la necesito todos los días, seguirla depositando para vivir la vida cristiana. Y la no confianza en ninguna obra que yo haga, que fue requisito para yo entrar al reino de los cielos, yo sigo recordándome que no importa lo bien que yo pueda hacer algo, eso no me califica para mi perdón. Porque muchas veces encontramos, no sé con qué frecuencia, pero yo lo he visto un número de veces, personas, ¿verdad?, cristianas, quizás yo creo que bien intencionada, pero quizás engañada por su naturaleza pecadora, que han pecado. A veces de manera pequeña, aunque no hay pecados pequeños, otras veces de manera significativa, y luego al día siguiente están tratando, o la semana siguiente, de hacer algo bueno en recompensa por el pecado que hicieron. Es como que, wow, pequé mucho, y yo, bueno, que yo solamente estaba orando 5 minutos al día, ahora voy a orar 1 hora a la semana. Sería buenísimo que prolongara tu tiempo de oración, pero no para ser perdonado. Es como el hombre que golpea a su esposa y en la tarde le lleva un ramo de flores. Eso no es lo que ella requiere para perdonar su galleta. Es una actitud de parte tuya y una condición de parte de ella. Y de esa misma manera, nosotros si vamos a pensar en implicaciones del Evangelio para el creyente y para la iglesia, tenemos que recordar que las obras del creyente en ninguna manera contribuyen a su perdón de pecado. Yo sé que en la iglesia de Roma usualmente es ora tanto Padre Nuestro, tanta Ave María y no sé, algunas otras cosas también. Nosotros no lo decimos así, pero en la consejería con frecuencia nos encontramos gente. Sí, yo había dejado de ir a la iglesia, ahora estoy viniendo más frecuentemente. Excelente, pero no para que te perdonen tu pecado. Porque eso es pensar, eso es un Cristo más. La gracia tuya, más esto que yo estoy haciendo ahora de manera excesiva, o no de más, pero además para contribuir a mi perdón. Recuerda la palabra de Pablo, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Todo eso que yo hago no es digno del Evangelio, o de lo que hacemos, o de lo que el creyente hace. Y yo creo, volviendo a mi pasaje otra vez de Filipo, o de Filipenses, que era lo que estaba pasando en la iglesia. Que Pablo dice, oye, solamente ocúpense de esto. Porque alguna condición
había. Y usualmente cuando esa condición estaba, la carta lo revela. Porque las cartas de Pablo todas fueron hechas con la intención de enseñar a la iglesia, y cuando además de la enseñanza había una corrección que hacer, ahí está la corrección. Y escucha ahora en el capítulo 4 de Filipenses, versículos 2 y 3. Porque yo creo que esto revela parte de lo que había. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayude a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está diciendo, oye, alguien tiene que ayudar a estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Ellas fueron compañeras de trabajo mío. Ellas han compartido, escucha, mis luchas en la causa del Evangelio, y ahora están irreconciliadas. ¿Qué es esto? ¿Cómo es eso posible? Estos son líderes que están dejando un mal ejemplo, le están dando una mala reputación al Evangelio. Alguien que se movilice y sea un pacificador y una a estas dos líderes dentro de la iglesia, porque esto no está honrando el Evangelio. Y después que yo entendí esas cosas, entendí por qué Pablo escoge una carta como la de Filipenses, de 4 capítulos, donde no va a hablar mucho del gozo, para definir una de las cosas más extraordinarias en teología, que es la encarnación de Cristo en el capítulo 2, la unión de la naturaleza divina y humana de Jesús, que Dios, Cristo, dejó su gloria y se hizo hombre y se despojó de su gloria. En Filipenses 2, tú dices, ¿qué hace este texto pesado que debieron haberlo puesto en Romanos, en esta carta del gozo? No, es que Él está enseñando a estas mujeres y a otros que quizás estaban unos apoyando a una y apoyando a otra. Este es el ejemplo de alguien que se vació de sus privilegios, de sus prerrogativas, de todo lo que verdaderamente le correspondía, y se hizo hombre y fue a la cruz y murió una muerte de cruz. Dos hermanas, líderes, colaboradoras en la causa del Evangelio, no han podido reconciliarse. Eso nos da una idea que nosotros necesitamos el Evangelio para la iglesia de hoy. Una de las razones. Hermanos, definimos el Evangelio, memorizamos el Evangelio, enseñamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, pero no lo vivimos. No puede ser. Decimos que el Evangelio es lo que define una iglesia, pero luego no lo vivimos. O decimos que el Evangelio define una iglesia, pero vamos a iglesias que no predican el Evangelio. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? Decimos que el Evangelio es un mensaje de gracia, pero no tengo mucha gracia, ¿no? Quiero que los otros tengan gracia conmigo, pero yo no tengo mucha gracia. Entonces, la primera exhortación de Pablo en ese versículo que leí es a vivir de una manera digna del Evangelio. Algunos expertos, eruditos en el lenguaje original, dicen que el texto pudiera traducirse por el contexto romano en que Pablo estaba de esta manera, y de hecho la Biblia de las Américas sí lo hace: comportaos como ciudadanos dignos del Evangelio. La idea ahí es que, eruditos han especulado, Pablo conoce que el ciudadano romano tenía una alta consideración de sus responsabilidades como ciudadano romano de honrar a Roma. Y que probablemente cuando él está escribiendo esto, posiblemente, él estaba pensando, nosotros somos ciudadanos de otra nación. Si tú como ciudadano romano vives tan preocupado de honrar a Roma al vivir, yo creo que tú debes estar más preocupado de honrar al reino al que tú perteneces cuando vayas a vivir. Y Pablo nos recuerda de diferentes maneras que nosotros aquí abajo pertenecemos a una nación terrenal, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, con otros valores que este mundo no tiene, con intereses que no son los del mundo y con metas que aunque son terrenales, pero tienen un valor eterno. Y si hay algo que a lo largo de la historia le ha quitado brillo al Evangelio,
Yo no voy a decir que le ha quitado poder, porque el poder del Evangelio se lo da Dios, que lo inspiró, pero le ha quitado brillo en nosotros, le ha quitado brillo en la iglesia. Es la dicotomía justamente que Evodia y Syntyche estaban exhibiendo, donde no estaban viviendo de una manera digna del Evangelio. No basta con predicar la verdad, no basta con defender la verdad. Hoy en día, sobre todo por las redes sociales, todo el mundo es un apologista de la fe. No importa lo que tú escribas, siempre aparece alguien que te corrige, te amplía, te critica, te condena, pero lo que tú escribiste no está bien. No basta con defender la fe. No es suficiente con enseñarla. Yo tengo que encarnarla. Antes de Cristo venir, había fe. No basta con predicar la verdad, déjame usar otra palabra, porque quizás me ayuda a introducir el personaje de Cristo todavía de una mejor manera. Antes de que Cristo viniera, había verdad, toda la verdad que Dios había revelado, pero la verdad había que encarnarla. La verdad, cuando no está encarnada, hay una parte de ella que no tiene el mismo poder. Y cuando Cristo vino, ¿qué Él dijo? Yo soy el camino, la verdad. Cristo no dijo, yo te digo la verdad, yo defiendo la verdad, yo predico la verdad, todo eso lo hizo, pero Él vino, la encarnó y nos dijo, así es que se vive. Así es que la verdad luce cuando la verdad se encarna y sale a la superficie. Porque muchas veces, y eso lo hemos hablado, de hecho creo que estaba con el pastor Jacobis y Juan ayer desayunando, y hablamos un poco de esto. Muchas veces cuando aprendemos algo, y sobre todo cuando entramos como al mundo eclesiástico, por así decirlo, el mundo de la iglesia, aprendemos todos estos conceptos teológicos y se quedan como en definiciones, conceptos teológicos, pero no pasan a ser vividos en la vida diaria. Yo puedo conocer la verdad y conociéndola yo puedo vivir por debajo de la verdad o por encima de la verdad o a la altura de la verdad. Yo puedo conocer la verdad y vivir, o el Evangelio, y vivir de una manera indigna con relación al Evangelio, o yo puedo tratar de vivir a la altura del Evangelio. Lo que el apóstol Pablo quería, lo que Dios quiere, lo que Cristo enseñó, es que nuestras vidas sean transformadas por el Evangelio, de manera que tu vida y la mía sean el cosmético que adornan la verdad que abrazamos y enseñamos. Literalmente. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en una de sus cartas y le dice que le enseña a los esclavos, a los siervos, a vivir el Evangelio de una manera que sus vidas sean el cosmeo, de ahí viene la palabra cosmético, para sus amos. O sea, los amos que tenían esclavos injustamente debían tener una idea de lo hermoso del Evangelio cuando vieran a sus esclavos servirle de una manera diferente a como los demás servían. Y Pablo dice, enséñale eso a los siervos, que ellos sean el cosmeo, el cosmético. Y en este caso entonces le está diciendo, Pablo no está seguro, Pablo está preso cuando escribe esta carta, él no está seguro si él va a poder ir, y él le dice entonces, en ese versículo que leí, ya sea que vaya o no vaya, sea que vaya o no los vea, lo que estoy tratando de decir, Pablo está diciendo, es que ustedes vivan una vida que honre el Evangelio. En los versículos anteriores, Pablo acababa de revelar, a mí no me importa si vivo o si muero. Si vivo y hago algo por ustedes, pues, bueno, quizá eso tenga mucho más valor, el que yo entonces me quede. Pero si me muero, es ganancia. De manera que, de cierta forma, Pablo revela, a mí no me importa si vivo o si muero. Lo único que me importa es que cuando yo viva o cuando yo muera, yo honre a Cristo, yo glorifique a Cristo. ¿Sí? Mira, y en este contexto le está diciendo, no importa si voy o no voy, no importa si me dejan en la cárcel y muero o si me dejan libre, lo que sí importa, yo soy irrelevante, eso es parte de lo que Pablo está diciendo. Lo esencial no es mi visita, lo esencial no es que yo los vuelva a ver, yo soy irrelevante, mis deseos son irrelevantes en cuanto a mi libertad. Lo que no es irrelevante es esto que le estoy diciendo, solamente vivan de una manera digna del Evangelio. Cuando Pablo dice eso, pensemos por un momento, ¿qué implica eso ahora, ya no individualmente, que estuve hablándolo mucho, pero como cuerpo de Cristo? El Evangelio para la iglesia, ¿qué implica?
Bueno, por un lado, como hemos estado diciendo, yo voy a tratar de vivir a la altura de esa verdad. Yo voy a tratar de someterme a lo que Dios ha revelado. Pastor, pero mire, nadie es perfecto. No, nadie está diciendo que es perfecto. Pastor, pero si nadie va a lograr vivir al estándar, a la altura del estándar, ¿para qué esforzarnos? No, yo hago mi mejor esfuerzo para cumplir el estándar sabiendo que no puedo. Y el esfuerzo no lo hago en mi carne, sino lo hago dependiente del Espíritu de Dios que mora en mí. El autor del Evangelio dio su vida y escribió el Evangelio con sangre. Tu vida y mi vida debieran estar a disposición del autor del Evangelio. Es como si él está escribiendo historias hoy en día todavía de gente que él está redimiendo. Tú y yo debiéramos ser sus lapiceros para que él siga escribiendo esa historia. Y eso él lo hizo para hacer a gente pecaminosa santas. Y la santidad fue la marca de nuestro Señor Jesucristo por excelencia. Y a esa santidad nos ha llamado Dios. Si la santidad es lo que le permite colgarse en la cruz, porque murió sin pecado, entonces cuando yo voy a vivir a una altura digna del Evangelio, yo tengo que hacer mi esfuerzo por honrar eso. Por otro lado, si la humildad fue la actitud que prevaleció en Cristo cuando Él se despojó de su gloria y se humilló a sí mismo, Filipenses 2, al cual ya aludí, y se hizo hombre, entonces de alguna manera mi humildad debe reflejar algo de esa, o mucho de esa humildad. Es ese entendimiento lo que llevó a Pablo a vivir como vivió, a escribir como escribió y eventualmente a morir como murió. El caminar de una manera digna del Señor era algo que siempre estaba en la mente de Pablo. Escucha lo que escribe a los Colosenses en 1:10, para que andéis como es digno del Señor. La misma cosa. A los Tesalonicenses, en la primera carta, en 2:12, para que anduvierais como es digno, a la altura de. Esa es la misma exhortación que le hace a los filipenses con otras palabras. El deshonrar el Evangelio es algo que nunca cruzó la mente de Pablo. Y una vez más, nuestro mundo necesita escuchar el Evangelio porque es un mensaje y ese es un mensaje que consiste en palabras que tienen que ser articuladas y predicadas. Pero el mundo tiene que ver el mensaje. Para que el mundo pueda entender que el mensaje del Evangelio es distinto a las diferentes corrientes y filosofías y enseñanzas de otras religiones. Y lo que hace la diferencia es en el poder que tiene de transformar vida. Entonces, como cuerpo de creyentes, pensemos por un momento, ya hacia el final, porque el tiempo ha ido corriendo, como cuerpo de creyente, ¿cómo yo pienso que podemos por lo menos comenzar a vivir de una manera digna del Evangelio? Yo creo que el versículo 1:27 dice algo de eso. Escuche. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes, escuche, están firmes, ahora es como cuerpo de Cristo, ustedes, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. O sea, como cuerpo de Cristo, nosotros debiéramos caminar en un mismo espíritu y al mismo tiempo debiéramos estar unánimes luchando por la fe del Evangelio. Cuando tú lees la historia de los primeros capítulos de la iglesia, en el libro de los Hechos, eso es exactamente lo que tú encuentras. Escucha, en Efesios 4:32, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ovejas con ovejas, ovejas con líderes, líderes con sus ovejas, líderes con líderes. Pero escucha lo que sigue, el versículo 33. Ahora, y había abundante gracia sobre todos ellos. Su unanimidad, su sentido de ser de un mismo sentir, de un mismo corazón, atrajo la gracia de Dios que estuvo en abundancia sobre ellos. Ahora pudiéramos decir, con razón conquistaron el mundo primitivo, con razón cambiaron la sociedad.
sin luces, sin aire acondicionado, sin sistema de sonido, sin Biblias impresas, sin curso de discipulado, sin material de discipulado, sin libros sobre familia, sobre cómo ser un buen esposo, una buena esposa, cómo criar hijos, cómo ser líderes, cómo ser iglesia. No, sin nada de eso. Lo que no faltó fue ni oración, ni gracia, ni poder de parte de Dios con ellos. De modo que, dice Pablo, puedan estar firmes. O sea, lo anterior está conectado con lo que sigue. Vivan de esta manera, de modo que puedan estar firmes en un mismo espíritu y que puedan estar unánimes luchando por la fe del Evangelio. Una vez más, las divisiones tan frecuentes y tan típicas y tan múltiples en nuestros días no debieran tipificar la iglesia de Cristo. No está en la vida de Cristo, no está en el ejemplo de Filipenses 2 que Cristo nos dejó, no está en la vida ni siquiera de Pablo, porque ese es un mensaje que nos vuelve mansos y humildes. La unidad nos fortalece, la división nos debilita y niega el Evangelio. Escucha cómo Pablo nos llama en Filipenses 4:1 a estar firmes. Aún en el texto de 1:27 nos llama a estar firmes, en 4:1 también, en 1 Corintios 12:13 también, en Efesios 2:18 nos llama a ser de un mismo espíritu y nos llama a estar sustentado por el Espíritu de Dios. Pero la clave es, tiene que estar firmes, y parte de la firmeza está dada cuando nosotros caminamos en unidad, siendo de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Cada creyente que ha caído, y muchos han caído, y líderes han caído en los últimos 10, 12 años, múltiples, pero cada persona que ha caído en un momento de debilidad, cuando no estaba firme. Yo tengo que estar firme en el Espíritu, dependiendo de Él, firme en el Evangelio, creyendo a sus verdades y sus promesas. Yo tengo que estar firmes en todas y cada una de las implicaciones del Evangelio. Cada iglesia que ha caído, y son muchas las que han caído, ha ocurrido en un momento de debilidad, no estaban firmes, ya sea doctrinalmente, o debilidad de su liderazgo, o de sus miembros, o todas las anteriores. Hermanos, recuerda, hablando del Evangelio para la iglesia de hoy, y tú eres parte de la iglesia, tu peor enemigo eres tú mismo. Tú lo llevas dentro de ti. Y eso es uno de los problemas, que hasta nos acostamos con el peor enemigo. Porque somos tú y yo. Hay un enemigo que ruge como león, ¿verdad? Nosotros sabemos, externo, pero el peor está dentro de nosotros. Y eso es importante porque no podemos librar una buena batalla espiritual si pensamos que todo lo que a mí me ocurre es porque estoy batallando demonios. Porque la lucha por la verdad es el corazón de la batalla espiritual. No es la lucha de poderes. No hubo una lucha de poder en el jardín del Edén. No hubo una sola manifestación de poder. No hubo una sola manifestación en el desierto cuando el mayor representante del infierno y el mayor representante de la luz se enfrentaron. Lo que sí hubo fue un cambio de la verdad de Dios por la mentira en el Edén y un intento de cambiar la verdad de Dios por la mentira en el desierto. En eso es que constituye la guerra espiritual, en la lucha por la verdad. Por eso Cristo le dice a Pilato, para esto yo he nacido y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Pero yo no puedo estar firme si yo no conozco la verdad, si yo no vivo la verdad, si yo no encarno la verdad, si el Espíritu de Dios no me ayuda a vivir la verdad. De manera que, si no estoy firme, porque no vivo la verdad, ahora no estoy honrando el Evangelio, no estoy a la altura del Evangelio. Pero hay un llamado continuo de parte de Pablo a permanecer firmes. Firmes en la fe, 1 Corintios 16:3. Firmes en la fe otra vez, 2 Corintios 1:24. Permaneced firmes, Gálatas 5:1. Para que podáis estar firmes, Efesios 6:1.
6, 11. Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios, Colosenses 4:12. Estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya de por carta, 2 Tesalonicenses 2:15. Resistid firmes en la fe, 1 de Pedro 5:9. Pablo nos llama a estar firmes, permanecer firmes en la fe, en la bondad, en la verdad, en el Evangelio. ¿Firmes en qué? En las doctrinas. Una de las citas que te leí. ¿Cuáles doctrinas? Todas las que están relacionadas al Evangelio, porque son sus implicaciones. Ahora, Pablo les dice a ellos que deben permanecer unánimes luchando por la fe. La palabra lucha es un atleo en el original, implica pelear hombro con hombro. O sea, es como que vamos a hacer un ejército de 500 personas, vamos a avanzar, pero vamos a avanzar tan unidos el uno del otro que vamos a estar peleando hombro con hombro. A ese tipo de unidad que Pablo está apelando. Le dice, eso es como se pelea. Si tú vas a luchar por la fe del Evangelio, asegúrate que lo estás haciendo con tu hermano, en contra de tu enemigo, porque muchas veces estamos peleando al hermano de otra iglesia que canta diferente, que hace cosas diferentes, que no cree exactamente como yo. Ese no es tu enemigo, está disparando a tu propio soldado. Tu hermano no es tu enemigo. Y eso fue una parte de las implicaciones del Evangelio para la iglesia de hoy. Necesita luchar con él hombro con hombro. Tu enemigo tampoco es la iglesia de enfrente, si es una verdadera iglesia, que a lo mejor tiene cosas que tú no crees, que tú no afirmas. Pero si es una iglesia, ahí hay gente comprada a precio de sangre. Y no hagas de tu amigo tu enemigo. Tampoco es la iglesia del hermano que visita tu iglesia que a lo mejor no le gusta tanto tu estilo. Ese no es tu enemigo. Tu archienemigo externo es Satanás. Y como Satanás te quiere distraído. Y la mejor forma de Satanás distraerte es haciéndote olvidar los componentes del Evangelio. Esa es la mejor forma, de sacar a Cristo del centro del mensaje. De sacar su gracia del mensaje. Y hacerte creer que solamente la defensa de la verdad, aunque sea hecha de manera antagónica a la gracia del Evangelio, que es lo único que importa. No, yo necesito defender esa verdad hasta con sangre si es necesario, pero yo necesito hacerlo de una manera reverente y con mansedumbre, como Pedro revela. Ahora, hermanos, esa unidad a la que yo he estado apelando como una de las implicaciones del Evangelio, esto no se consigue como que me levanto dividido, me acuesto dividido, me levanto unido. Eso no llueve del cielo. Eso hay que trabajarlo. Yo no sé si tú has prestado atención a lo que la palabra nos dice. Nos dice que nos perdonemos y nos soportemos. Hay hermanos que lo único que tú puedes hacer es soportarlo. Sopórtense y perdónense. ¿Tú sabes por qué? Yo no sé qué edad tú tienes, pero la edad que tú tienes, Dios tiene soportándote. Y Cristo también, el Padre y Cristo por igual. Ligon Duncan, hablando de este texto, dice que la unidad no simplemente ocurre, sino que tiene que ser trabajada y cultivada. O sea, da trabajo. Como le dio trabajo a Cristo encarnarse y vivir como vivió y crucificarse. Hermano, no te dejes distraer. No te dejes distraer por cosas periféricas, no importantes, que no pertenecen al reino de los cielos. Mira la vida de Cristo, mira a los mártires, quizás ellos ejemplificaron Cristo primero y luego ellos, de la mejor manera posible, lo que implica vivir a la altura del Evangelio. Pablo fue un hombre que tú no lo podías intimidar, tú no lo podías distraer. Los viajes no lo hicieron, las tormentas del mal no lo hicieron, la persecución no pudieron, o las persecuciones, sus enemigos no lo lograron, las prisiones tampoco. Era un hombre que tenía la cruz en el centro de su vida, tenía el mensaje del Evangelio como el mensaje de su vida, vivía las implicaciones de este mensaje, se dejó transformar por la verdad del mensaje. Otros pudieron leer su vida y ser impactados por ella. De manera que tú y yo necesitamos recordar lo que es el Evangelio con todas sus implicaciones y salir de aquí a ahí afuera a vivirlo de una manera que el mundo pueda creer que el Dios en el que tú crees envió a su Hijo para que Él pudiera cumplir la ley
vivir en cumplimiento de la ley, ir a la cruz, morir a favor de los hombres para perdón de pecados cuando tú y yo nos arrepentimos, y que tuvo el poder de resucitar y conquistar la tumba y ahora reina a la diestra del Padre por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu evangelio, gracias por tu Hijo que lo escribió, gracias por tu vida, su vida que la exhibió. Gracias por la oportunidad de compartir con hermanos a quienes tú quieres transformar, comenzando conmigo, Dios. Y gracias por el privilegio de usarnos como instrumento y permitir que nuestros ojos vean lo que tú haces, y aún más, de dejarnos el privilegio de poder ser lapiceros en tus manos, con los cuales tú estás escribiendo y haciendo la historia de hoy para hombres del mañana y mujeres del mañana. En Cristo Jesús. Amén.